amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, Dios te bendiga en esta mañana, en esta tarde o quizás en la noche donde nos estés viendo, nos estés escuchando, que sea el poder de Dios viniendo sobre tu vida, que Dios sea transformando todo tu ser a través de su presencia, pues es la presencia de Dios lo que causa la transformación en el ser humano. Así que, ¿qué te parece si el día de hoy oramos para darle finalidad a este maravilloso tema acerca de nuestra vida que es significativa para Dios? Así que, por favor, oremos en esta hora. Ora con todo tu corazón. La Biblia dice, y Jesucristo dijo, cuando ores, ora a Dios Padre. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo y sé que Dios va a escuchar tu oración y la mía el día de hoy. Y nuestra oración conjunta va a hacer la transformación, pues la presencia de Dios responde a la oración. O sea, Dios mismo viene. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por esta hora. Te pido que seas tocando a mis hermanos y hermanas, y te lo pido hoy en el nombre de Jesús, ministra a mis hermanos y hermanas, a todos los de la familia de la fe, Señor, y que sea hoy tu unción viniendo sobre ellos y sobre ellas, que se vaya fuera todo tipo de tristeza, depresión, melancolía, Señor y Dios, enfermedad. Hoy oramos por eso en el santo nombre de Jesucristo. Te pedimos que seas hablándonos con la autoridad de tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, hemos estado estudiando este maravilloso tema acerca de nuestra vida. Nuestra vida sí es significativa para Dios, de por sí que es muy relevante. Y quiero que comencemos como hemos empezado las últimas dos charlas. Quiero que comprendas esto. ¿Qué queremos en nuestra vida? Es la pregunta del día de hoy, del día de mañana. Creo que independientemente de todo, todos queremos exactamente lo mismo. Y lo hemos reiterado porque así es en el transcurso de nuestros días. Queremos lo mismo, queremos ser unas personas que tengan una vida significativa, que tengamos una historia relevante. Es más, déjeme añadir lo siguiente. En un libro, hablando acerca del propósito de la vida, el autor escribe lo siguiente y dice, fuimos creados para tener significado. Sin propósito, la vida no tiene significado. Óyeme bien, sin significado, la vida no tiene importancia y mucho menos esperanza. Esto es una declaración profunda de lo que debemos reflexionar. Dios nos ha dado un propósito, Él nos ha dado un significado. El significado nos da la esperanza. Hay una verdad asombrosa contenida dentro de todo este tipo de lógica. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Lo primero, que el ser humano sea salvo y que conozca a Jesucristo, que conozca a su Hijo. Al conocerlo a Él, conoceremos a Dios Padre y por medio del Espíritu Santo seremos transformados. O sea, Dios nos ha llamado a que seamos sus hijos. Eso nos da esperanza segura de que si nos va tal vez regular o no nos va a ir muy bien, Dios nos sacará adelante en victoria. O si tal vez alguien piense que su vida no es significativa, lo es para Dios, ya que Dios te escogió aún antes de la fundación del mundo para que tú fueras llamado hijo e hija de Dios por la fe en quien, en Jesucristo. Sin Jesús no hay manera de ser salvos. Así que quiero que vayas por favor una vez más conmigo a Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15, sitúate allí, pues sé que Dios te va a hablar hoy con poder. Y dice así, hemos hablado acerca de Sansón, aquellos que no han estado familiarizados con el tema, es la historia de este hombre ilustre, de este hombre inigualable llamado Sansón. Fue tremendo. Fue el último juez de Israel. Fue pero tremendo este hombre. Su historia está aquí para que tú y yo la podamos leer y aprender mucho de él. Entonces dice así, Jueces capítulo 15, y quiero que abras tu Biblia y abras también tu corazón el día de hoy para que Dios sea hablándote con la autoridad de su palabra. Dice así. Jueces capítulo 15 dice el versículo 1, más tarde durante la cosecha de trigo. Ahora, yo quiero que recuerdes esto. Sansón se había casado con una mujer filistea. Dios había dicho no, nada que ver con eso. Pero Sansón pues no obedecía ningún tipo de regla. Él era más bien una persona muy narcisista.
Así que se casó y bueno, dio una adivinanza X, se la adivinaron como un acertijo, ¿no? Se lo adivinaron y pues gracias a su esposa, ya que su esposa lo vendió. Y era algo muy sencillo. El acertijo tenía que ver con lo siguiente. Él recitó esto. Del que come salió algo para comer, del fuerte salió algo dulce. Imposible de descifrar, pero pues él le dio la respuesta a su mujer y pues se dice que es más dulce que la miel y que es más fuerte que un león. Allí él se enojó, se enfureció y se fue. En el versículo 20 de Jueces capítulo 14 dice entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Dios mío. Cuando usted se vaya a casar, escoge muy bien a tu padrino o madrina de matrimonio, no sea que pase lo que le pasó a Sansón. Entonces dice así, versículo 1 del capítulo 15. Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. O sea, él dijo, bueno, aquí lo arreglo todo. O sea, me fui, hice el show de la vida, el espectáculo, pero aquí le llevo un cabrito. Que en nuestra época sería como, bueno, aquí te traje un pollo, amor mío. Aquí te traje un pollito y ahora sí. Pero resulta y pasa que ya esta mujer no estaba disponible, pues se había casado con el padrino del matrimonio. El papá de la chica le dice, no, no puedes entrar al cuarto, pues ella ya está casada con el padrino. Y él dice, ¿cómo así? Él dijo, pero no te preocupes, mi hija menor es mucho más bonita que la mayor, ¿no te parece? Entonces puedes casarte con ella. Pero Sansón se enfureció y entonces dice así, versículo 3, esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Se enojó muchísimo. Pues bueno, yo creo que él no entendía esto. La había desechado. El padre de la novia pensó, él dijo, ciertamente creí que la odiabas, por eso te fuiste. O sea, yo creo que el padre de la novia realmente era una persona conciliadora. Lo que sucede es que Sansón era bastante iracundo, muy iracundo, así que hizo eso. Entonces dice así, versículo 4, entonces salió y atrapó 300 zorras, les ató las colas por parejas y armó una artoncha grande, cada una con el par de colas de ellas. Imagínate esto. Después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. ¡Wow! Así les quemó todo el grano hasta reducirlo en cenizas, aún las gavillas y el grano sin cortar, también les destruyó los viñedos y los olivares. Y entonces los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Sansón respondieron, porque su suegro de Timna entregó a su esposa en matrimonio al que fue padrino de su boda. Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. O sea, los filisteos no eran buenas personas, eran malos. Y aquí Sansón, en cuestión de querer vengarse de los filisteos, hace como una zorrobomba, ¿no? O sea, Dios mío, destruye todo el trigo, era la cosecha de trigo y destruye todo el alimento de los filisteos. La situación realmente se vuelve compleja. Los filisteos en venganza matan a su ex suegro y a su ex esposa. Sansón se enoja muchísimo a causa de eso. Entonces dice así, versículo 7, por esto que hicieron, juro Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Dijo así, luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva a la roca de Etán. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Lehi. Entonces los hombres de Judea les preguntaron a los filisteos, ¿por qué nos atacan? O sea, ¿por qué vienen aquí? Dios mío, a qué vinieron? Entonces ellos dijeron, no, no es que los queremos atacar, vinimos a capturar a Sansón, contestaron los filisteos, y vengarnos de todo lo que nos hizo. Amén. Ahora, yo quiero que se entienda lo siguiente. La historia de Sansón literalmente comienza de una manera espectacular. La Biblia dice que él humilló a sus enemigos, los filisteos, una y otra vez se burló de sus mejores guerreros y también de sus estrategias más elaboradas para atraparlo. Así que definitivamente era un hombre llamado, pero literalmente llamado a la grandeza. O sea, si uno dice, wow, Sansón fue llamado a la grandeza. El problema de Sansón era evidente, era su orgullo.
su falta de comunión con Dios. Recordemos que el nombre de Sansón significa pequeño sol, una persona que iba a irradiar luz al pueblo judío y también a traer juicio a aquellas personas que no creían en Dios. El hecho es que aquí Sansón actúa más por venganza, por querer vengarse. Entonces la Biblia nos sigue hablando y nos dice que de repente los filisteos se fueron allí, hicieron este campamento alrededor de Judá. Los de Judá dijeron, venga, no nos ataquen. Entonces ellos fueron a buscar a Sansón. Dice así versículo 11. Entonces 3000 hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva de la roca de Tan y dijeron, ¿no te has dado cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Pero Sansón les contestó, yo solamente les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. O sea, Sansón no estaba actuando como un líder de verdad. Sansón literalmente no era un líder de verdad. Él ni siquiera era capaz de liderarse a sí mismo. Y es que déjame decirte lo siguiente, mi querido y mi querida hermana, aquellos que me escuchan. Si usted no se lidera a sí mismo, será imposible liderar a otros. Usted tiene que tener autodisciplina, o sea, tiene que autodisciplinarse, desarrollar un carácter cristiano, desarrollar un carácter de Dios, hijo o mujer de Dios, y no tomar represalias como lo hizo Sansón. Entonces, quiero que vea lo siguiente. Entonces, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? Sansón dijo, yo nada más pagué por lo mismo. Dice, bueno, pero los hombres de Judá le dijeron, vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos. Sansón era una persona supremamente peligrosa porque era muy iracundo. Así que tuvieron que ir hacia él 3000 hombres. Imagínate 3000 hombres a capturar uno solo. Así de pavor le tenía a Sansón. ¿Quién va a hablar con Sansón? No, yo no sé, él es muy peligroso. Claro, tiene una fuerza increíble. Pero Sansón igual no los iba a matar. Eran sus propios paisanos, los de su tierra, era su gente. Así que la Biblia dice, bueno, voy a bajar, pero no me van a matar. Nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos. Respondieron ellos, no te mataremos. Versículo 14. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo de Dios, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder y rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Bueno, no suena muy bien ese refrán, era un refrán extraño, pero Sansón así lo creó y estaba feliz, estaba orgulleciendo de esto. Y déjeme también comentar lo siguiente, mi querido y mi querida hermana, si usted quiere ser usado poderosamente por Dios, tiene que evitar también el orgullo, porque está bien, recordemos que todo lo que tenemos viene de Dios, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra salud, la salvación viene de Él, somos llamados hijos de Dios porque Él nos escogió a nosotros, o sea, nosotros no tenemos mérito alguno, salvo, obviamente, creemos en Él y Dios nos salvó por su gracia. Si alguien dice, bueno, yo creo, tengo fe, bueno, esa fe viene de Dios, así que no es que tengamos nada. Sansón aquí se estaba bofando de esto. Dice, pero cuando se acabó de jactar, se tiró la quijada y en ese lugar se llamó Colina de la Quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua y chorros de un hoyo en el suelo de Leí. Y Sansón se reanimó al beber, luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. Tremendo. Y aquí viene algo interesante, la temporada de Sansón. Es una muy buena temporada, son 20 años. Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Hasta este momento uno ve la historia y uno dice, bueno, la historia pinta bien, o sea, sí, Sansón era vengativo, pero definitivamente Dios utilizó este tipo de actuar para vengarse de los enemigos de Israel. Y está bien, uno dice, bueno, no parece mal. Duró 20 años. El problema fue, y aquí viene algo, el problema fue que él no enfrentó su pecado, su maldad, él siguió siendo carnal. Déjame decirte algo importante el día de hoy. Mire, entienda esto. Aunque no todo lo que enfrentemos puede ser cambiado, no todo lo que enfrentemos pueda ser cambiado, nada puede ser cambiado hasta que no lo enfrentemos. Nada cambiará en tu vida hasta que no la enfrentes. Sansón tenía que haber enfrentado esto, pero no lo enfrentó. Tuvo 20 años y no lo hizo. Así que aquí viene una de las cosas más duras que vamos a leer en la Biblia, que es la decadencia de Sansón. Dice así, Jueces capítulo 16, versículo 1, dice así. Dice, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Una vez más, Sansón descendió a la ciudad de Gaza. Recordemos que descender tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Estamos muy bien con el Señor, Dios nos usa, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero no hemos trabajado nuestro carácter, no hemos enfrentado estos malos hábitos. Si no los enfrentamos, jamás podremos vencerlos.
El hecho fue que Sansón no lo hizo y descendió una vez más, pero lo peor fue que se acostó con una prostituta. No puede ser, después de 20 años de ser juez de Israel, lo único que hizo después de eso fue ir y acostarse con una prostituta. Uno dice, esto es absurdo, literalmente es absurdo. Y sí, no tiene coherencia alguna. Dice así, versículo 2, pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Imagínate esto, el chisme vino, o sea, wow, el que nos oprimió ahora, el que nos quitó literalmente toda la cosecha de trigo, 20 años después vino, tenemos que matarlo. Entonces dice así, la Biblia dice, se mantuvieron en silencio durante toda la noche mientras que se decían, con la luz de la mañana lo mataremos. O sea, estaban llenos de venganza, de rencor, de odio, eh, no entendiendo también que ellos habían hecho mucho mal a los israelitas. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo, se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hacia la cima de la colina situada frente a Hebrón. Aquí fue una demostración de su poder, de su fuerza. Nadie podía hacerle frente a Sansón y menos cuando estaba en comunión con Dios. Creo que es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Tal vez el ser humano sí cometemos errores, sí pecamos, la embarramos, pero tan pronto nos volvemos una vez más a Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí hay algo interesante. Dios es fiel. El problema es el ser humano. El ser humano tiende a ser infiel. Aquí vemos una vez más el poderío que Dios le había dado a Sansón. Un gran don, el don de la fuerza. Tremendo don, de verdad. El Espíritu Santo venía sobre él y le había fortalecido a tal punto que pudo cargar dos puertas. Ahora, no eran puertas como las que tenemos hoy en día, eran puertas de una ciudad. Unas puertas gigantísimas. Estamos hablando de puertas de más de 5 metros. O sea, eran algo así. Más de 5 metros de estatura. Uf, eran increíbles, colosales. Y el hombre las alzó como si nada. Era fuerte, era realmente fuerte. Entonces dice así, versículo 4, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Y aquí viene su ruina. Yo quiero que escuches lo siguiente. Dalila, mi querido y mi querida hermana, significa delicada. Una chica delicada, delicada, pero peligrosa. Así que tenga usted cuidado con las Dalilas. O sea, ay, que es bonita, que me gusta, que... ¡Oh, cuidado! Porque si no es una mujer de Dios, no es una mujer de fe, no te conviene. Al igual... Tenga usted cuidado, chicas, con los dalilos. Hombres que parecen que son muy bien atractivos y toda la cosa, pero si no es un hombre de Dios, si no es un hombre cristiano, mejor déjalo ir. No te conviene. Literalmente no te conviene y lo vas a ver hoy por qué no te conviene. Entonces dice así. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga lo que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. ¡Wow! Era una fortuna en su época, todavía lo es, ¿no? O sea, si alguien tiene tanta plata, aún ese, Dios mío. Entonces dice así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podría amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió, si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y aún no se han secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y empezó ahí a jugar un poco con este tipo de cosas, empezó a jugar un poquito con esto, con Dalila. Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila las 7 cuerdas nuevas. Y ella ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó, Sansón, los filisteos han venido para capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema en el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza ese día. Yo quiero que usted comprenda lo siguiente, mi querido y mi querida hermana. Sansón se estaba metiendo en un terreno peligroso. No solo meterse con una mujer mala te va a conducir al desastre. No, sino el problema es que te va a conducir a la misma muerte. Ese es un gran lío. Así que tenga usted cuidado. Eso es una advertencia para nosotros. Si la Biblia dice no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, no lo hacemos y punto. Y no se refiere solo a nivel matrimonial, se refiere a nivel también de pacto, de negocios. O sea, tenga usted cuidado con aquellas personas que no tienen temor de Dios. Sí haga negocios con ellos, pero no pacte, no se vuelva socio. Créame, va a ser un tremendo dolor de cabeza. Ahora, la Biblia dice que ellos vinieron, no descubrieron su fuerza. Versículo 10, después Dalila le dijo, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? O sea, Sansón estaba siendo manipulado. O sea, definitivamente Dalila era delicada, pero peligrosa, pero hiper mega manipuladora. Yo no sé si usted se ha expuesto a algún tipo de persona así, una persona que sea hiper mega manipuladora.
Mire, primero, usted tiene que entender esto acerca de un manipulador. Mis, ellos siempre dicen, mis sentimientos son más importantes, no los tuyos. Un manipulador emocional solo se preocupa por sus propias necesidades y deseos. Extensión, evitan como tal hablar sobre los sentimientos de su pareja. Ellos siempre quieren que se hable de sus propios sentimientos. Es más, si el otro ha tenido un mal día, esta persona siempre lo habrá tenido peor. Va a decir como, no, mi mal día fue peor que el tuyo. Es que a mí me pasó esto, me pasó aquello. Quieren ser el centro también de atención allí. Entonces, aquí pasa esto. Siempre intentará quedar por encima tuyo, para bien o para mal. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sansón estaba siendo manipulado. Algunos hombres evidentemente son manipulados a causa del amor que tienen por la pareja. Pero hay que tener cuidado, hay una manipulación y aquí está en operación y es definitivamente mala acá. Sansón dice así, respondió, si mataren con sogas totalmente nuevas, que nunca se hayan usado, me volveré tan débil como cualquier otro hombre, una vez más con las sogas. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes. Y de nuevo Dalila dijo, Sansón, los filisteos han venido para capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que estaban atadas a sus brazos como si fueran hilos. Ahora, aquí hay algo interesante, mi querido y mi querida hermana. Sansón estaba jugando con la gracia de Dios. O sea, él sabía que Dios estaba con él. Él decía, bueno, ya había jugado con varias cosas en su vida, pero aquí la cosa se pone más tensa. Entonces Dalila dijo, hasta ahora te has burlado de mí una vez más y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Entonces Sansón respondió, si entretejieres las 7 trenzas de mi cabello con la tela de telar y los asegurares con la lanzadera de telar, me volverá tan débil como cualquier otro hombre. Aquí ya empezó a develar el secreto de su fuerza. Mi querido y mi querida hermana, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién va a confiar sus secretos. Aquí está, este es su más grande secreto. Si va a confiar en una persona que no era apta para confiar secretos, valga la redundancia. Era una persona que no tenía temor de Dios, no amaba para nada al Señor. Su reputación la precedía, era una persona traidora. Y aquí empezó a jugar con esto acerca de su cabello. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después lo aseguró con la lanzadera de telar y una vez más gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera de telar y sacó de un tirón su cabello de telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no confías tus secretos? ¡Wow! Aquí empezó a meterse al corazón de Sansón. Mi querido y mi querida hermana, tenga usted mucho cuidado con aquellas personas que lo adulan mucho. Aquellas personas que se la pasan adulándolo a uno. O sea, adular es como, ay, tan lindo, tan hermoso, ay, tan bueno que eres, ay, uy, tenga mucho cuidado. A mí no me gusta que lo hagan tanto conmigo. Porque sé que detrás de eso viene, ¡pah! Toma ahí tu puñalada. Viene la traición. Tenga usted mucho cuidado. Realmente lo digo por experiencia personal. A mí me han traicionado aquellas personas que más te aluden, más personas que te digan, ay, sí, tan lindo, tan hermoso, mira cómo eres, ay, cómo dices, cómo predicas, ay, y luego, ¡pum! Te dan duro. Así que tenga cuidado con usted con las que son delicadas, pero peligrosas. Entonces, hoy en día me hace acordar mucho acerca de la serpiente del Antiguo Testamento, Génesis. La Biblia dice que Satanás, literalmente tomó el cuerpo de una serpiente y ahí le habló a la mujer. La mujer fue engañada y pecó contra Dios. Yo creo que hoy en día es algo así, o sea, las serpientes ya de pronto no están así como en el piso, sino las serpientes son aquellas personas que te dicen, hola, ¿cómo estás? Esas personas tengo que tener mucho cuidado muchas veces. Hay que tener cuidado honestamente con quién vamos a abrir el corazón. Entonces esta mujer dijo, me dices que me amas, pero mira, ni siquiera me dejas ahorita ver ni siquiera tu celular, no, ya no tienes confianza en mí, no. Entonces empezó a manipularlo aquí más. Dice, ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia, fastidiando. La Biblia dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Cuando usted está con una persona que no le corresponde, su alma va a ser llegada a mortal angustia. Yo quiero leerte esta otra versión, así que vamos rápidamente aquí en la versión Reina Valera acerca de esto. Es tremendo lo que dice aquí, es tal cual lo que le he estado leyendo. Entonces, versículo 16 del capítulo 16 dice así. Entonces aconteció que
presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¡Wow! ¿Ha estado usted mortalmente angustiado? Sansón lo estuvo. Y no es chévere estar así. O sea, literalmente lo quebró de tanta persistencia. Entonces dice así, versículo 17. Entonces finalmente Sansón le reveló el secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, confesó. Porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perderé la fuerza y me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Aquí le habló, le dijo la verdad. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. O sea, ahí entró el peluquero filisteo. Ahí se creó la peluquería. Llegó este hombre, le cortó las trenzas, Sansón quedó sin fuerza y entonces dice así, versículo 20, ella gritó, Sansón, los filisteos han vuelto a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Claro, inicialmente él empezó a abandonar al Señor. Empezó a jugar con su voto de consagración, su voto nazareo. Empezó a tomar lo que no tenía que tomar. La Biblia dice que ellos no podían tomar vino, ninguna especie de licor. La Biblia también dice que no podían acercarse a ningún tipo de cadáver. Y él empezó a hacer todo eso. Y por último, no podía cortarse su cabello. Lo hizo, quebrantó su voto, su promesa ante Dios. Y las consecuencias fueron nefastas. Pues mira lo que dice la Biblia. Dice así, Dios le abandonó. El espíritu del Señor se fue. Era tan carnal que no podía discernir lo espiritual. Ese es el gran meollo del asunto. Mi querido y mi querida hermana, cuando empiezas a meterte con personas carnales, vas a terminar siendo similares a ellos. Te vas a olvidar de Dios y de sus promesas y de su pacto. Te vas a olvidar de Él y muy seguramente no te darás cuenta cuando el Espíritu Santo se va. Y quiero que alguien me escuche a continuación. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene una manifestación increíble en ti. Pero cuando Él se va, Él no dice nada. O sea, el Espíritu Santo es todo un caballero. Él no dice nada, Él solo se va. Él solo se va. Y aquí se fue sobre la vida de Sansón. Dice así, versículo 21. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Tenaz esto. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Número 1, sus ojos. Era por aquello que veía y codiciaba. Eso era su más grande debilidad. La Biblia lo habla como las 3 P de la tentación. La primera P sería como la pasión. La segunda P sería posición. Y la tercera P sería posición. Posesión, posición y pasión. No se te olvide esto. Sansón había caído en una de esas. Era una persona amante de las cosas seculares. Tenía pasión para ellas. Tenía posición y quería posesión. Y aquí fue. Aquello que le había hecho caer constantemente, ahora se lo sacaron. Le sacaron su más grande debilidad. Y dice así, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Mi querido y mi querida hermana, déjeme decirle lo siguiente. La mayoría de la gente no lo sabe, pero es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Sansón seguramente se excusaba mucho durante la época donde fue juez de Israel. Él decía, es que yo no puedo, no soy hábil, no quiero ser juez. Fue 20 años, dice la Biblia, juez. Tal vez no fue el mejor juez, definitivamente no lo fue, porque el llamado de él era ir y destruir a los filisteos, pero no lo hizo. Al parecer intentó hacer algunas paces con los filisteos, no quería mucho el tema, tenía muchas excusas, por eso jamás fue exitoso en su momento como juez de Israel. Y quiero volverlo a leer. La mayoría de la gente no lo sabe, pero es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. No más excusas si quieres llegar lejos en Dios. Ahora, el hecho es que la Biblia dice que empezó a crecerle una vez más el cabello. El crecimiento de Sansón inmediatamente empezó a desencadenar su regreso. Lo que una vez estuvo muerto, que era su alma, volvió a crecer, la esperanza. Claro, seguramente el cabello empezó a recordarle el voto de consagración que él tenía hacia el Señor, nuestro Dios. Dice así, versículo 23, entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un día, una gran fiesta, en el que ofrecieron sacrificios y alababan a su dios Dagón.
un ídolo que ellos tenían. Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. Oh, wow, sí, claro, cuando te apartas de Dios, tus enemigos se van a burlar de ti. Oh, sí. Pero cuando estás con Dios, tus enemigos te respetan. Tus enemigos te respetan. No son capaces de acercarse a ti porque tú tienes la bendición de Dios. Pero una vez te alejes del Señor, Dios no puede permanecer cuando hay pecado. Así que Dios se aleja. Y aquí le pasó esto, consecuencias de su pecado de Sansón. Así que la Biblia dice: Dios entregó literalmente a Sansón en mano de sus enemigos a causa de su desobediencia. Entonces dice así: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está a nuestro poder. Versículo 25, los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Wow, los filisteos neciamente habían olvidado que solo después de que las trenzas fueran cortadas, su cabello podía volver a crecer. Sí, aunque ellos no se dieron cuenta de que su cabellera volvió a crecer, Dios sí lo estaba notando. Y Él nunca olvida sus promesas. Quiero decirte lo siguiente: todos los seres humanos cometemos errores o fallamos, sí, muchas veces, pero muchas veces. Pero Dios es fiel. Si tú has pecado contra el Señor, cometiste errores que tú dices: Dios mío, me cojo la cabeza, ¿qué me pasó? Bueno, Dios es fiel y Él es bueno y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No importa tu pecado, lo importante es tu arrepentimiento ante Él. Si te arrepientes el día de hoy, Él va a perdonarte. Y seguramente la historia de Sansón será tu historia. La embarraste, pero Dios mira el corazón. Mira, yo quiero que entiendan lo siguiente: Dios trabaja tras bambalinas. Cuando nadie lo ve, Dios empieza a obrar en el corazón de la persona. Entonces dice así: los presentes llamaron a Sansón, versículo 26. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba en la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente, todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Claro, Sansón era el hazme reír de ese momento. Pero vuelvo y digo, Dios estaba mirando lo que estaba pasando con Sansón. Tal vez ninguno excepto Dios notó que cuando los filisteos encadenaron a Sansón aquí entre las dos columnas, su viejo enemigo se parecía mucho al que era en los días de su gran apogeo. Ciego, pero con todo el cabello en su lugar, Sansón se había reconsagrado a Dios. El escenario estaba listo para la reaparición de Sansón. Entonces dice así, versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor y dijo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Con un solo golpe déjame vencer a estos filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, los empujó con ambas manos y luego oró lo siguiente. Al principio parecía una oración egoísta, pero luego dijo algo que realmente me llama mucho la atención. Se despojó de todo tipo de orgullo cuando dijo lo siguiente: déjame morir con los filisteos. Aquí hay algo interesante en cuanto a esto. Dice: muera yo con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí presente. Cuando Sansón extendió sus brazos hacia las columnas, estaba literalmente despojándose de su pasado, estaba literalmente despojándose de su maldad, de su arrogancia, pues él ya sabía y había conocido de primera mano cómo eran los filisteos. Eran crueles y despiadados. Cuando dijo: muera yo con los filisteos, estaba pensando en su pueblo israelita, su pueblo de hermanos israelitas. Él estaba pensando en esto y él dijo: no quiero que sean esclavos más de ellos, y empujó con todas sus fuerzas. Y en ese momento la Biblia dice que todo esto se derrumbó y murieron todas aquellas personas que estaban allí en este templo. Y quiero decirte lo siguiente, mi querido y mi querida hermana: si la historia de Sansón termina ahí, uno dice, bueno, terminó. Pero tiempo después, muchos años después, Sansón aparece en el Salón de la Fama de la Fe. Aparece este hombre allí nombrado en Hebreos capítulo 11, versículo 32, y dice: cuando más les tengo que decir lo siguiente:
Se necesitaba demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Sansón aparece como el hombre de fe. O sea, este hombre, a través de su arrepentimiento, llegó a umbrales increíbles, a tal punto que Dios lo pone en el Salón de la Fama. Se despojó de todo tipo de altivez. Y esta hora es el llamado para ti. Es necesario despojarte ya de tu pasado. Ya no más con este pasado. Ya no más con esta maldad. No la toleraré más. No más con este pecado. No más con este vicio. Vuelvo a reconsagrarme al Señor. Y créeme, Dios es fiel. Y Él te pondrá en alto, pues Él es fiel a su palabra y Él es fiel a su promesa. Y quiero terminar contigo con lo siguiente. Tú puedes terminar como Sansón en el Salón de la Fama. No importa tu inicio, lo importante es tu final. ¿Cómo finalizarás tu vida en esta tierra? ¿Consagrado al Señor Jesucristo, amando a Dios con todo tu corazón, o apartado de Él? Que sería lo más triste. Esta es decisión literalmente tuya, y hoy tienes que tomar una decisión de dejar todo aquello que te impide crecer en Dios. Y así termina la Biblia, dice más tarde, versículo 30. De esta manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo entregaron entre Zorá y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Amén y amén. Quiero recordarte esto, mi querido y mi querida hermana. Dios te ha elegido. Dios te ha escogido y Él mismo te ha apartado para su reino. Tú no eres más del montón. Si eres un hijo o una hija de Dios, tú no eres más del montón. Tú eres un hijo indiscutiblemente sellado con el Espíritu Santo. No hay nadie más que pueda acusarte, ni el enemigo te puede acusar. Así que el día de hoy echa fuera todo tipo de acusación acerca de tu pasado, todo tipo de maldad. Fuera eso en el nombre de Jesús. Hoy haz como Sansón, en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera. No más la culpabilidad, no más la culpabilidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Si te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Y esta palabra es para ti. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Óyeme bien, esta palabra va para alguien. Alguien literalmente tiene que escuchar esto de parte de Dios. Yo te he escogido y no te desecharé. Dios te ha escogido y Él no va a desecharte. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Alguien literalmente está recibiendo esta palabra. Dios me dice que te diga, no temas, yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Esta palabra es para ti. Dios te guarda y te protege con su mano victoriosa. Así que quiero que el día de hoy cierres tus ojos. Vamos a hablar con Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos toque fuertemente. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Señor, yo no sé por lo que ellos habían estado pasando, pero sé que esta palabra fue hecha para ellos y para nosotros los que leemos tu palabra. Gracias, Dios, por eso, porque tu mano nos sostiene y nunca nos vas a dejar. No tenemos por qué temer. Fuera, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que haya estado estorbando y molestando a mis hermanos y hermanas. Fuera, todo tipo de condenación. El Espíritu Santo me dice, quita fuera toda condenación, pues por la sangre de Jesucristo has sido limpiado, redimido y redimida por la sangre de Jesús. O sea, tu vida es una maravilla en las manos de Dios. Solo deja que el Espíritu Santo pueda moldear tu vida, moldear tu carácter. En el nombre de Jesús, que seas moldeado por Dios. Alguien literalmente siente que ha estado pasando por un proceso difícil, pero Dios está moldeando tu vida en este momento. Yo te doy gracias, Señor. La enfermedad del Espíritu Santo dice que te diga, ciertamente cree a mi palabra, dice el Señor. Cree en mí y en mi palabra, dice el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, fuera todo dolor de huesos, fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, tócalo más y tócala más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu unción. Gracias por tu verdad. Gracias, Dios, porque no hay brujería que pueda resistir tu poder. Fuera toda brujería también en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, aleluya. Aleluya, amén. Wow, si has orado con nosotros, recuerda esto. Dios te ama, o sea, Dios te ama. Jesucristo te ama y Él vino por ti.
La Biblia lo dice, si crees que Él ha muerto y ha resucitado, te conviertes instantáneamente en un hijo, pero tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. Lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, y eso te hace un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Así que recuerda esto, te amamos, Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendición.